Y en este video estaremos hablando sobre las historias de los usuarios o sobre el User History, que es uno de los elementos o de los artefactos que el XP o el Extreme Programming recomienda para la planeación. Aquí, como podemos ver, dentro de las actividades principales o de las actividades del XP, tenemos a las historias del usuario como uno de los primeros elementos o de los primeros artefactos que tenemos que crear allí. Entonces, las historias de los usuarios son un elemento, son un componente que son utilizados en la parte de la planeación. ¿Ok? Las historias del usuario comprenden o contienen una breve descripción de la funcionalidad que se desea crear. ¿Está bien? Y que los usuarios necesitan para satisfacer las necesidades de su negocio. ¿Quiénes realizan las historias de los usuarios? Generalmente lo puede realizar el mismo cliente o el usuario, ya que no se requiere de un conocimiento técnico avanzado, así como también lo puede realizar el equipo de desarrollo en conjunto con el cliente. Normalmente las historias de usuarios se expresan en un solo párrafo, debe ser lo suficientemente breve y lo ideal es que sea como mínimo 2 oraciones. Es algo bien breve, bien corto, bien resumido. Las historias del usuario deben responder a 3 preguntas básicas. En primer lugar, ¿quién se beneficia con la funcionalidad que va a ser desarrollada? En segundo lugar, ¿qué es lo que se desea que la funcionalidad haga? Es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Y en tercer lugar, ¿cuál va a ser su beneficio principal? Y aquí tenemos un ejemplo de las historias del usuario escritas en un bloque de papel o en un post-it, como lo llamamos comúnmente, en donde primero, por ejemplo, podemos colocar el título aquí en la parte superior y luego un ejemplo de cómo deberíamos redactarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, como rol, ¿ok? El rol de la persona quien va a usar dicha funcionalidad, quiere hacer la funcionalidad y con el objetivo de y el beneficio que va a tener utilizando esa funcionalidad. Un ejemplo más concreto sería, por ejemplo, el título vendría a ser compras y la descripción breve vendría a ser: como usuario quiere registrar las compras para controlar el stock y precio de los costos. Allí podemos ver claramente que tenemos bien diferenciado lo que es el rol de la persona quien va a utilizar el sistema, específicamente la funcionalidad, porque la historia de usuario se describe por escenarios de funcionalidad. Es decir, una funcionalidad puede tener varias partes, puede tener varios elementos, y en el nivel que más yo pueda granular, yo debería describir una historia de usuario para ese fin. Luego tenemos el objetivo, o sea, el nombre de la funcionalidad, que es registrar las compras, y finalmente el objetivo o el beneficio que vendría a ser controlar el stock y precio de costos. Otro ejemplo que nos ayuda a entender también cómo debemos describir las historias del usuario es, por ejemplo, definir precios, vendría a ser el título, y luego como dueño del hotel, quiero establecer buenos precios para las habitaciones de forma a maximizar los ingresos. O sea, ¿qué es lo que se quiere lograr con una definición de precios dentro de la aplicación? Es lograr maximizar los ingresos dentro de la compañía, dentro de la empresa. Ese vendría a ser el objetivo. Ustedes pueden notar que la forma de escribir una historia del usuario es bien breve, es bien concisa y aporta solamente lo necesario. Un tercer ejemplo podría ser, por ejemplo, un histórico de ventas, donde decimos que como gerente de marketing y ventas, ¿ok? Estamos mencionando el rol. Quiero revisar el histórico, esa vendría a ser la funcionalidad de ventas ahora vamos a hablar del objetivo. ¿Para qué queremos ver el histórico de ventas? Para identificar regiones geográficas y productos más vendidos. O sea, entonces es bien concreto, apunta a responder esas 3 preguntas básicas. Y solo eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos las historias de los usuarios. Muy bien, entonces
La historia, hay que tener en cuenta que las historias de usuarios representan una funcionalidad, o sea, en términos de conocimientos de casos de uso, podríamos decir, no tanto como una funcionalidad en sí, sino que podríamos hablar también de que podría ser o podría darse también que podría ser o llamarse también de un escenario, o sea, que algo que la aplicación tiene que hacer. De hecho, una funcionalidad es algo, una función, algo que la aplicación tiene que hacer. Entonces, no debemos confundir lo que en otras metodologías llamamos, por ejemplo, casos de usos, donde, por ejemplo, un caso de uso representa en realidad un conjunto de funcionalidades. Entonces, una funcionalidad es algo bien concreto, bien específico, algo que el sistema tiene que hacer. A eso llamamos funcionalidad. No estamos hablando de una funcionalidad entera que comprendería ya lo que sería un caso de uso. Esto lo menciono porque puede a veces prestarse a confusiones para profesionales que ya han trabajado mucho tiempo con otras metodologías de desarrollo, donde, por ejemplo, utilizamos el concepto de caso de uso para representar o indicar también eso como una funcionalidad. No todo lo que se va a codificar es una historia de usuario, o sea que hay muchos detalles que podrían estar exentos a la creación de historias del usuario. Las historias del usuario, como las escriben los clientes, y ellos no conocen los detalles de la implementación, entonces representan más bien funcionalidades a lo que al parecer del usuario son funcionalidades que deberían de contener o que él debería de poder hacer dentro de la aplicación. Una historia del usuario también es algo que al ser introducido aporta un valor claro al usuario. Recordemos que la historia del usuario lo utilizamos para el planeamiento y es algo que sirve para ayudarnos, tanto a nosotros, la parte técnica, como también al cliente o al usuario final, saber qué es lo que realmente va a tener que ser creado dentro de la aplicación. Una historia del usuario no viene a ser específicamente o en concreto una especificación de requisitos, porque en una historia de usuario escribimos solamente lo necesario y algo que nos da una idea de qué debe contener la aplicación, sin mayores detalles. Debe ser pequeña, debe ser memorizable, es decir, fácil de recordar y que pueda ser desarrollada por un par de desarrolladores como máximo en una semana. Es decir, lo ideal es que la historia del usuario contemple funcionalidades bien específicas, bien cruciales y que se puedan tener una serie de listas, una serie o sea, un conjunto de historias del usuario levantadas al inicio y que cada una de ellas, digamos, tenga la cierta granularidad para que pueda ser entendida por el equipo de desarrollo y que pueda ser terminable y que pueda ser creada en un entorno, en un tiempo estimado de una semana. Si es que estamos hablando de una historia que ya, por ejemplo, va a demorar más tiempo, puede ser posible que la historia del usuario no esté siendo bien definida o no esté siendo bien dividida para que en más historias de usuario para que ella pueda ser implementada en ese tiempo que es recomendado por XP. Es importante escribir las historias de los usuarios en tarjetas, en simples tarjetas o en POSITs para que se puedan evitar que sean grandes y también para que se puedan pegar en un lugar adecuado de la sala, en un pizarrón, que puedan ser reorganizados, reestructurados, reescritos. Entonces es importante hacer esta primera lluvia de ideas con el usuario, tratar de extraer la mayor cantidad de historias de usuario posible de lo que venga en la mente del cliente y que después estas historias del usuario puedan ser reorganizadas, reestructuradas, unificadas si es que hay duplicaciones y de tal forma que se tenga una buena base de conocimiento para poder empezar a ir creándolas y posteriormente ya ir entrando en ese ciclo del desarrollo, poder ir iterándolas futuramente. Muy bien, las historias del usuario fueron creadas en el año 2001, posterior a la creación de esta metodología, de la metodología ágil, de la aparición del manifiesto ágil. Y
A través de eso, el profesional, el señor Ron Jeffries, que es uno de los precursores también de las metodologías ágiles y quien ha colaborado también en dejar este legado de los valores ágiles, ha propuesto una fórmula de las 3 Cs para la creación de las historias de los usuarios, ¿ok? Entonces, una historia del usuario, menciona Ron, que debe cumplir el requisito de las 3 C o de las 3 características C, que son cart, que viene a ser una tarjeta o un POSIT donde se van a escribir las historias del usuario, la cual representaría el medio físico. Entonces allí ya más o menos nos damos la interpretación de que no puede ser una hoja de papel o no es necesario que sea un cuaderno. Cuanto más simples, mejor. Entonces, lo que hoy en día podemos ver en todos los procesos y en todos los, digamos, centros de desarrollo de software o construcción de aplicaciones, incluso en empresas, vamos a ver que los más utilizados son los POSITs de diferentes colores, algunos para poder clasificar y tener otros tipos de organización también. La siguiente C viene a ser la conversación, es decir, la historia del usuario debe servir para que genere una cierta discusión con el cliente, un cierto debate con el cliente, donde se puedan establecer una comunicación donde podamos hablar, discutir, debatir sobre cómo debería funcionar, qué debería contener. Entonces, esta tarjeta, este POSIT, que vendría a ser, estar representando el medio físico de la historia del usuario, una vez que está allí de forma sencilla y de forma práctica, nos ayuda a nosotros a poder rememorar eso que habíamos conversado con el usuario, eso que habíamos hablado, y podemos notar que en ningún lugar menciona que debemos tener un cuaderno o hacer anotaciones aparte, sino que lo único que necesitamos son estas historias de los usuarios. Y también la confirmación y pruebas de verificación que nos ayudarán para detectar una vez finalizado la iteración y entender si es que eso que hayamos implementado se adapta o no a lo que hemos implementado, el cual podemos escribirlo al dorso de la tarjeta o al dorso del POSIT, y que tienen también sus propias estructuras de escritura dentro de la hoja, o sea, dentro del POSIT. La calidad de las historias del usuario son otro mecanismo por el cual medimos la eficiencia de las historias del usuario. Y en base a eso, tenemos un criterio que es el INVEST, que también fue creado en el año 2003 por Bill Wake, también un adepto a las metodologías ágiles, el cual nos ayuda a nosotros como un recordatorio de los puntos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos creando las historias de los usuarios. En ese sentido, por ejemplo, nosotros que somos de la parte técnica o del área más de la metodología, deberemos de ayudar a los clientes y a los usuarios a poder encaminar correctamente las historias que ellos van escribiendo, que van definiendo, y de tal forma poder basarlos en este criterio INVEST de calidad, donde esta palabra INVEST representan las siglas de independiente, que es una de las letras iniciales con la cual empieza el INVEST, ¿ok? El cual menciona que debe ser, el independiente significa que la historia del usuario, para cumplir con esta calidad, debe ser autosuficiente, de una forma que no exista ninguna dependencia inherente con otra historia del usuario. ¿Okay? Creo que queda bastante claro. También debe ser negociable. ¿Okay? Siempre pueden ser cambiadas hasta que sea parte de una iteración. Bien, como bien sabemos, las historias del usuario, así como todo lo que implica el proceso, la metodología ágil, todo puede ser cambiado.
Entonces, una historia del usuario puede ser mejorado, puede ser cambiado, puede ser dividido, puede ser reclasificado y estructurado, como menciona allí, hasta que sea parte de una iteración. ¿Por qué hasta que sea parte de una iteración? Porque las historias del usuario sirven para esa parte inicial donde trabajamos en la parte de los requisitos y donde nos ayudan a levantar la información inicial que todavía desconocemos de la aplicación que queremos crear. Una vez que eso pase a una iteración, ya hayamos desarrollado un primer módulo, una primera funcionalidad, y hayamos presentado eso al cliente, ya posteriormente lo que se hace es trabajar sobre los cambios que requieren esa funcionalidad, y ya la parte de las historias del usuario dejamos un poco de lado porque eso solo nos sirvió para para el primer relevamiento, para la primera etapa. Una vez que ya tenemos la aplicación funcionando, hay que dejar un poco de lado eso y ya empezar a trabajar en otra etapa que sería más la parte de la construcción. Eso es un punto muy importante a tener en cuenta también. La historia del usuario para cumplir con la calidad del index también debe ser valiosa, es decir, debe aportar valor. Se debe poder siempre estimar el esfuerzo de una historia del usuario. Es decir, debe ser una historia del usuario que tenga alguna utilidad. Debe servir entonces para poder estimar más o menos qué es lo que se tiene que realizar, en cuánto tiempo se puede terminar. Eso también ayudaría a la parte administrativa a estimar un poco el costo y también debe servir exactamente para indicar qué es lo que se tiene que desarrollar, qué es lo que se tiene que construir. Como dice, tiene que aportar valor. El siguiente criterio vendría a ser el de la S, que vendría a ser small, pequeña, traducida al español, que las historias del usuario, dice, no deben ser tan grandes como para que ya no se pueda planificar o priorizar con cierto nivel de certeza. A veces queremos escribir tantos detalles que de repente las historias de los usuarios se sobrepasan en la información y ya no nos, en vez de ayudarnos, ya no nos ayudan, ya nos molestan, o sea, ya no sirven para lo que realmente fue creado. Eso generalmente pasa con equipos que vienen de metodologías tradicionales donde se tenían que definir una lista larga de requisitos y donde se tenían que explicar todo en el más mínimo detalle cómo debería funcionar la aplicación o colocar allí las validaciones y las restricciones que se tenían que tener en cuenta. Y por último, que debe ser testeable, ¿ok? Por eso las siglas en inglés de INVEST, donde cada letra de la palabra INVEST representa una acción o un requisito, un criterio que se tiene que tener en cuenta. En cuanto a lo testeable, debe proporcionar información que ayude a probar el posible desarrollo. Como ya dijimos, las historias del usuario deben ser probables y para ello deberemos colocar en la hoja, detrás de la hoja, cuál vendría a ser el método o el mecanismo de verificación que tenemos que tener en cuenta. Existen un tipo específico de historias de usuarios llamadas historias del usuario épicos que no son historias del usuario muy recomendables para su creación. Las historias del usuario épicos son muy grandes como para implementarlas en una única iteración. Entonces, cuando nos damos cuenta que existen este tipo de historias del usuario, debemos de accionar y ver cómo podemos dividirla en un menor grado. Por tanto, cuando detectemos que una historia del usuario cumplan las características de ser una historia de usuario épico, debemos dividirlas en historias más pequeñas de tal forma que ellas puedan ser implementadas de forma independiente. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una historia del usuario épica o épico, como un ejemplo donde decimos, el usuario puede buscar puestos de empleo. Si observan y si se dan cuenta, van a ver que es una funcionalidad bastante amplia, no especifica de manera concreta cómo se debe buscar o cómo se debe realizar la búsqueda o cómo se deben realizarlo, cómo se deben mostrar los resultados. Entonces, este tipo de historias del usuario solo habla del grupo de funcionalidades que se tienen que hacer, pero dice muy poco acerca de lo que específicamente se tiene que hacer. Así es que si tenemos una historia de usuario de este tipo,
podemos dividirlas en otro grupo donde, por ejemplo, podemos decir de un lado, el usuario puede buscar vacantes de empleo por localización, rango salarial, título de trabajo, nombre de la empresa y fecha de publicación. Si observan, esta historia del usuario es una historia del usuario un poco más específica, un poco más concreta. Pero también puede ser que no esté complementada con todos los requisitos de tal forma a cumplir una funcionalidad global como tal. Entonces también podríamos añadir que el usuario puede visualizar la información de cada vacante encontrada en la búsqueda. Entonces allí tenemos de un lado cómo se va a realizar el ciclo, o sea, el filtro de la búsqueda, y también después cómo se va a realizar digamos, los resultados que van a ser encontrados en la búsqueda. Esa vendría a ser una historia. Existen algunos pros y contras, algunas ventajas y desventajas que debemos de tener en cuenta en las historias del usuario. Y quiero también comentarles que las historias del usuario son componentes que se comparten entre diferentes metodologías y no es algo exclusivo de la metodología Extreme Programming. Tal es así que vamos a ver que las historias de los usuarios son utilizadas, por ejemplo, para el Scrum, a veces para el Lean también, y para muchos otros proyectos, incluso para el Lean Startup también, porque es una forma muy útil y eficiente que nos ayuda a entender de manera simple a nivel técnico y a nivel, digamos, gerencial o en la parte del cliente, qué es lo que se tiene que realizar, cuál es el objetivo o a dónde queremos llegar. Entonces, por el lado de las ventajas, tenemos que el uso de las historias del usuario son fáciles de crear, son fáciles de entender, son fáciles de escribir y de diseñar. Simplemente tenemos que tener en cuenta las características de las 3C, así como también en los criterios de calidad del método o del criterio INVEST, para lo cual cuando iniciamos con el cliente, cuando el cliente todavía no tiene un primer acercamiento a ello, podemos orientarlo, podemos guiarle para que puedan crear de manera correcta esas historias del usuario. No se necesita de ninguna experiencia previa y tampoco se debe invertir mucho tiempo ni dinero. Como pudimos ver, solamente se requiere de un POSIT, que es lo que más hoy en día se está aplicando, y eso podemos pegarlo dentro de una sala si tenemos una pared o una división de vidrio, o podemos contar con pizarras acrílicas donde podemos ir pegando y podemos ir añadiéndolos de forma ordenada a través de una lista de priorizado, o sea, podemos moverlo, podemos modificarlo fácilmente, y toda esa interacción genera mucha comunicación de tal forma que hagan que fluya la información y que realmente tanto del lado del equipo como del lado del cliente se pueda entender y aclarar los puntos que realmente son necesarios para la implementación de ese sistema, de esa aplicación. La ventaja que tendría es que no es una documentación detallada, o sea, no nos sirve como unos requisitos en sí. En realidad, las historias del usuario son muy volátiles, es decir, nos sirven solamente para crear esa visión inicial y llegar a esa primera iteración. Luego, las historias del usuario son o pueden ser desechadas, no necesitan tenerse o almacenarse como un histórico, pues no es muy bien ese su objetivo, no es justamente esa su finalidad. Entonces por eso tampoco no representaría una desventaja muy grande. Por otro lado, las ventajas es que las historias de los usuarios son escritos. O sea, la recomendación es que las historias de los usuarios puedan ser escritas por los propios usuarios, y esto en reuniones que son realizadas allí con los miembros del equipo en diferentes reuniones iniciales, ya que, como dijimos, lo más importante es que los propios usuarios, como los propios usuarios van a ser los que van a escribir sus historias del usuario, no va a haber mayores problemas, ya que ellos van a estar trabajando junto con el equipo de desarrollo. Y en el caso de que los usuarios no puedan estar presentes en la empresa
de desarrollo, hoy en día existen diferentes herramientas que nos ayudan a poder crear estos post-its o estas historias del usuario también de forma virtual en una pizarra donde colaborativa, por supuesto, donde tanto del lado del equipo como del lado del cliente se puede explayar y exponer las diferentes historias y también, digamos, motivar también a que surja esa comunicación para lo cual se puedan hacer preguntas y se puedan entrar en debates, hacer que fluya esa comunicación que de la misma forma como sería en un método tradicional, en un método presencial. También que estas historias del usuario ayudan muchísimo a comprender de ambas partes cómo el producto final deberán realizarse. Por otro lado, una de las desventajas sería que no aborda explícitamente cómo documentar los requisitos funcionales. Es decir, ayuda muchísimo a entender así de forma general cómo deberían ser realizadas las cosas, pero nuevamente volviendo a la parte de los requisitos, no serviría mucho para especificar de forma detallada y específica cómo deberían funcionar algunos requisitos que son de validación, requisitos funcionales específicamente. Por último, tenemos otra de las ventajas que vendría a ser la priorización, porque al tener estas historias de los usuarios en una pizarra, en una pared de vidrio, todas ellas pegadas, es muy fácil quitar, despegarlas y volver a pegarlas en cierto orden, de forma que se puedan también allí discutir ciertos aspectos y poder organizar con el equipo de desarrollo cómo deberían ser, o sea, en qué orden deberían ser implementadas estas funcionalidades. Y por otro lado, una de las desventajas es que puede no ser muy adecuada para ambientes más burocráticos, como por ejemplo ya vimos al inicio aquellas entidades del gobierno donde exigen que sus metodologías sean más tradicionales o cuando el nivel de la documentación es impuesto por el mismo cliente, es decir, cuando el cliente exige como, digamos, artefacto del proyecto las documentaciones pertinentes, o sea que los documentos de requisitos, los diagramas de casos de uso, los diagramas de secuencia y ciertos otros diagramas también que son necesarios.